Hola, buenos días. Nosotros somos Río de Mate y estamos con dos ex profesoras y una ex directora en el día de hoy. Mi nombre es Bautista Álvarez y estamos acá. Preséntense de una. Hola, yo soy Mónica Casalins. Bueno, fui secretaria de acá de la escuela secundaria y directora de la escuela primaria. Mi nombre es Mabel Orlando, fui profesora de educación artística en teatro y folclore. Y yo soy otra presentadora acá, me llamo Arami Díaz y vengo a acompañar también con las preguntas y contar las experiencias de cada uno, ¿no? Podemos empezar acá la entrevista con ¿en qué año más o menos empezaron a estar en el colegio acá? ¿Qué materias dictaban? ¿Cuál era su experiencia en el primer año, por ejemplo? ¿Qué fecha fue? Bueno, yo estoy acá desde que se inició la escuela primaria, es decir, fui la primer maestra, por lo tanto lo que daba era lo que se daba en la escuela de primer grado. Así que de esa manera me inicié yo acá en la escuela. Después pasé a directora de tercera, que tenía el grado a cargo y era directora a su vez durante 3 años. Hasta que, bueno, después quedé directamente en la dirección de la escuela. Y después, bueno, después los años, y que pasó lo que fue el tercer ciclo, que fue toda una nueva experiencia para nosotros. Y bueno, cuando vimos que el tercer ciclo realmente no, en el país no funcionaba, no era que no funcionaba acá, sino que no funcionaba en el país, se decidió nuevamente hacer la secundaria, la vieja secundaria que tuviera 6 años. Y bueno, ahí yo ya en esa parte no pertenecí, sí ayudé a la formación y digamos desde la escuela primaria. Tenía Susana, que fue su primera directora, era mi vicedirectora en ese momento de la escuela primaria. Y bueno, ella fue la que pasó a ser la directora del secundario. Y después de varios años, una vez que yo me jubilé de la escuela primaria, pasé a ser parte de la escuela secundaria como secretaria, acompañando a Susana, que nos acompañamos más de 40 años. ¿Y qué materias dictaba? No, ninguna materia, porque era maestra, así que yo no dictaba ¿Para qué? materia, estaba nada más Claro, como secretaria, en la parte administrativa. Claro, entiendo. Bueno, yo empecé en el año 2004, también empecé en la escuela primaria y vine, justo me entrevistó Mónica, que fue muy cómico, ¿eh? Yo me presenté porque me dijeron, vení, trae las cosas. Mónica pasaba por al lado mío, ya te atiendo, ya te atiendo. Y se iba. Al rato volvía, ya te atiendo, espera, no te vayas. ¿Y dónde me iba a ir si no conocía nada? Bueno, hasta que me entrevistó y bueno, parece que le caí bien y me tomó. Bueno, la cuestión es que yo entré a trabajar en primaria. Pero como estaba la secundaria básica, me dijeron, también te vamos a dar 7º año de secundaria básica. Yo jamás había trabajado con chicos grandes, para mí eran chicos grandes. Es más, yo venía de jardín de infante, de profesora de música en jardín de infante. Entonces me dice, Susana me dice en ese momento, da las 2 materias, teatro y folclore. Bueno, entonces ahí tuve que recurrir a libros y buscar información, o sea, porque teatro, bueno, venía haciendo constantemente, pero folclore para chicos tan grandes fue toda una experiencia, pero linda experiencia. A tal punto que llegamos en un momento a tener un cuerpo estable de bailarines de secundaria, que bailaban en todos los actos, así que cada acto que había, ya el cuerpo estable, hasta armaban las coreografías ellos. ¿Tenía una anécdota de ese tiempo con algún alumno que recuerde? Y sí hay anécdotas. Aparte de ser bravos, y sí. Específicamente la mayoría de los varones que participaban en ese grupo eran bravos y sin embargo para eso eran excelentes. Vos decías, ¿podemos bailar? Ya estaban ahí todos parados. Es más, bueno, cuando terminaron la escuela secundaria, les dimos un diplomito, un certificadito, un recordatorio por haberlo. Y uno de los chicos me miró y me dijo, yo lo esperaba, profe, esto. Y me abrazó y con tanto amor, ¿no? De que esperaba un reconocimiento, porque se prendía a bailar en todos. Es más, cuando empezamos a nombrarlos, ellos ya tenían sus parejas armadas, o sea, siempre bailaba el mismo, la parejita ya bailaba, sabía. Y cuando los empezamos a nombrar para darle este recordatorio, se fueron parando y los varones esperaban a su compañera y le daban la mano para venir juntos. O sea, fue una cosa muy, muy gratificante para mí y muy linda experiencia para ellos. Entiendo. ¿Usted también tiene una anécdota para contar esa época de cuando trabajaba acá?
Bueno, la verdad que la anécdota con los chicos hicimos muchos viajes, hicimos muchas excursiones en esa época. Teníamos las excursiones que se hacían a La Serenísima, teníamos excursiones Sí, que la profesora nos sí, hacíamos Ciudad de Buenos Aires daba unas excursiones que íbamos conociendo Buenos Aires se llamaba. Íbamos en micro desde acá, allá nos esperaban los micros de la municipalidad y de ahí íbamos. Y bueno, tenemos algunas anécdotas, es decir, cuando íbamos a La Boca nos parábamos en todos los lugares donde había alguna estatua y nos sacábamos fotos, nosotros las docentes, es decir, y tratábamos de sacarle todo eso protocolar que hacían ellos en los guías específicos como para que, bueno, los chicos la pasaran bien, se divirtieran y fuera amena ir a Sí, los tienes razón. viajes. Yo también recuerdo, cuando era chiquita en primaria, yo me fui al Teatro Colón con la profe Mabel, también me acuerdo. Claro, La Teatro profesora, Colón se hacía también, sí. me acuerdo. ¿Cómo era el vínculo docente-alumno en ese momento? ¿Era diferente a lo que es ahora? ¿Lo consideran que fue diferente? Yo considero que en un inicio sí fue bastante diferente, porque había una cercanía, éramos menos también, porque piensen que el secundario se abrió también de un aula por vez, de la misma manera que se hizo primario, se hizo secundario. Tuvimos un primer año nada más, al año siguiente era un primero y un segundo, al año siguiente un primero, un segundo, un tercero. Entonces, es decir, el conocimiento que teníamos de cada chico y de cada familia era muy cercano. La mayoría venía de primario, por lo tanto ya los conocíamos de primaria, y los que ingresaban formaban parte de la misma familia. Ahora es más difícil porque son muchos ustedes. Sí, Entonces es más complicado para los Acercarse a profes cada tener uno. una relación. Sí. Hay mucha cantidad de profes, en ese momento éramos pocos. Entonces, es decir, ¿cuántos? Claro, se dan cuenta, es como que, bueno, hay algunos profes que no se ven de conocer entre ellos, y es normal. Es decir, acá nos sentábamos en la cocina y nos conocíamos la misma cara para todo. Entonces ya nos conocíamos todos. Entonces, y con los chicos era muy cercano el vínculo. Era un vínculo muy Sí, porque familiar. eran pocos y ya se conocían desde antes, ya Claro. conocían. Exacto. Era un vínculo muy cariñoso, muy ameno. Es decir, calculo que ahora también debe ser, Sí. pero distinto al ser tantos. Sí, es verdad. Claro, Sí, pero tenemos. distinto Ahora- al ser tantos porque es Sí, medio sí, más sí. complicado para los profes y para ustedes también. Es decir, ahí o nos tenían que aguantar o nos tenían que aguantar, no tenían otro. Ahora tienen 100 para elegir, tienen alguna posibilidad y tienen Exacto. mayor que posibilidad que nosotros. También existía que el chico confiaba en nosotros, entonces se te acercaba y te contaba algún problema que tenía. Entonces, bueno, tratábamos de resolverlo o de comentarlo. Che, miren que en este momento fulanito está atravesando un momento así. O sea que había mucha confianza tenían en nosotros. Entonces era como que era muy familiar. Sí, también Muy es porque al conocerlas de tanto, capaz que uno cuando era chico la ve a la maestra, después cuando está grande la ve otra vez a la maestra misma y confía. Claro, confía. Entonces, Era ella más ya la por ahí. conozco de hace mucho y puedo contarle. Como me dijo él, que lo conozco de chiquitito. De chiquitito. De muy chiquitito. Como a ti. A Bauti lo conozco de muy Hace un montón me chiquitito. conoce a mí ya. Así que bueno, existía eso, ¿no? Y desde mi lado de la materia, bueno, siempre fui más de acercarme a los chicos porque, bueno, era el trabajo si no era con el cuerpo, de bailar y expresar en la parte de teatro. Entonces existía esa comunicación fluida con los chicos. ¿Considera que los alumnos tenían una imagen específica de usted? Tipo, con lo que pensaba el alumno de usted, ¿qué es lo que usted piensa que es ellos? Me parece que fui más una amiga que una profesora. Sí. También puede ser una madre, todo. Sí, puede ser. Sí, me tocó una vez una experiencia así faltó una profesora y me llamaron para si podía quedarme con los chicos y bueno, me hicieron unas preguntas a nivel sexual. Entonces, sí, todo cómo funcionaba el ciclo femenino, o Sí, sea, sí, sí. bueno, lo empecé a contar y los chicos me dijeron, ¿sabes qué pasa, Mabel? Que a vos te tenemos confianza y nos explicás como si fuéramos tus hijos. Así que eso es algo muy que te llama la atención, ¿no? Sí. Que bueno, tal vez en la casa lo hablaron, pero bueno, me tuvieron confianza. Es verdad, y además que hay muchas familias que no hablan ese tipo de cosas en la Claro. casa y tener una maestra que te puede explicar eso sin sentir vergüenza o alguna Que Claro, le puedas preguntar con eso. confianza más que otra cosa. La Que- confianza es muy importante también. Sí, pienso que fue que no tuvieron vergüenza. Ujú.
O sea, Entiendo. les debo haber inspirado la confianza como para decir, no, no me da vergüenza. A mi mamá me da vergüenza preguntarle y a Eso ella pasa no. en muchos lugares, en muchas casas, que le da vergüenza preguntar sobre la ESI cuando es normal preguntar. Claro. Debería ser algo normal. Debería ser algo normal preguntar eso. Y ahora en el colegio que hay ESI, Educación Sexual Integral, Claro. es mejor porque ya no hay... Se sabe más ahora, básicamente. Dejó de ser un tabú, como suelen Exacto. decir también. Sí, también. ¿Usted cree que aprendió algo de sus alumnos usted? Siempre se aprende del alumno. ¿Qué clase de siempre. cosas aprendió de sus alumnos? Y qué difícil. A ver qué aprendí. La metodología para enseñar. Y que no todos son iguales. Y que no, o sea, sabemos, a ver, yo cuando fui a estudiar mi carrera la hice porque me gustaba, porque amaba esa carrera. Pero el chico la tiene como materia y obligación. Entonces, a ver, ¿qué busco? ¿Cómo ayornamos la materia? ¿Qué estrategias usamos para poder llegar a ellos? Entonces, aprendés el hecho de decir, bueno, voy por este lado, voy por el otro. A este le gusta esto, a este otro le gusta esto. Y individualizar, a ver, mira, bueno, no le gusta actuar, pero le gusta todo lo que es dibujo. Bien, hacete una escenografía, dibuja algo. Entonces es como que vas aprendiendo de ellos también. La verdad El que interés de ellos. Exacto. Buscar la clase de vuelta para que profesora- le interese la materia, para que sepa. Claro, para no solo que le interese, sino que se sienta parte también de la materia y que la materia no pasa a ser solamente una nota. La verdad que eso es algo muy apreciable de los profesores cuando uno capaz que no le gusta la materia, le va mal, y que el profesor te incite a que puedas demostrar que puedes hacer las cosas, no es que solamente porque no te sale, ya está, sino Claro. que te busca la vuelta, te muestra otras opciones para que puedas salir. La verdad que eso es algo que se aprecia un montón Sí, de la y parte es algo de que se alumnos. aprende con los chicos, porque yo, sinceramente, en la escuela secundaria, bueno, hicimos con Mónica en la misma escuela y hemos tenido profesora. No fuimos compañeras de escuela, pero sí hicimos en el mismo lugar y tenemos las mismas experiencias con los profesores que eran de terror, era tenerles miedo. Entraba el profesor y había profesores que eran amorosos, que llegaban a nosotros, Madame Paranetti, pero la profesora de Garris, tenemos una muy mala experiencia de entrar y que te diga, ¿hoy qué día es? No sé, 9 del 9. 9 más 9, 18. A ver, pase la alumna 18. Y si no, pase la alumna número 9. Año 2025. Bueno, hacía las sumas y siempre llamaba. Y por ahí te preguntaba, ¿cuántas son las estrellas? Esa pregunta nunca me la voy a olvidar. Nadie la encontró en ningún libro. ¿Cuántas son las estrellas? 50. 50. Sin, separado, Claro. cuenta. Pero el asunto no es que, bueno, yo por ahí te lo digo, ¿cuántas son las estrellas? Y nos reímos como chiste, que puede ser. No, ella te ponía nota. Ese día puso unos a las 38 que éramos. Por eso, Por eso, porque no sabíamos cuántas No eran sabían las contestar la estrellas. pregunta. Sí, era así. Aparte, era un personaje en la escuela porque, bueno, basureaba bastante a los alumnos. Pero ponele, te ponía de pizarra negra, el mapa negro, mudo, y te decía, bueno, a ver, señalame el Rin, el río. Vos mirabas el mapa y decías, ¿dónde está? Calcula en tercer año de secundaria, las rodillas te hacían así porque cuando te llamabas sabías, y bueno, de ahí pasabas al cero de una sola vuelta. La nota era esa y te la ponía, y la nota se dividía, sumaba y dividía. Aparte te decía cualquier cosa, en ese momento te decía, ay, no, ¿se dan cuenta lo que es su compañera? Un desastre, sí, no es sabe horrible, nada. no, de verdad. El resto. En ese vergüenza. momento Sí, no sí, importaba o sea, tanto. te hacía pasar vergüenza delante de tus En propios ese momento compañeros. era, digamos que más normal. Ahora te llega a pasar eso. Ahora no pasa, pasa, gracias ya no a Dios pasa no eso. pasa, pero a nosotros la escuela nos marcó mucho. Esas cosas te marcan, porque vos decís, no, yo soy profesora, no quiero ser como esta mujer. Uno intentó ser todo lo contrario de lo que aprendió. Es decir, y lo que uno tiene que pensar en los chicos es que cada chico tiene un tiempo diferente. Eso es lo que uno aprende de cada alumno. Porque no todos los alumnos son iguales. Yo a vos no te puedo tratar de la misma manera que a él, ni a aquel. Es decir, cada alumno es distinto al otro. Y cada uno tiene su tiempo. Vos a lo mejor
estudiás y enseguida, o captás enseguida lo que te estoy diciendo, y hay otros que necesitan que yo lo refuerce un poquito más, que me acerque a lo mejor a la mesa y que le comente algo porque lo necesita. Entonces, uno tiene que estar preparado para eso. Cuesta, no es nada fácil. Pero también no es solamente secundario, eso va desde jardín y desde primario. Es sumamente importante eso, porque ahí es donde vos tenés la buena relación con el alumno y el alumno te termina entendiendo y tenés un feeling que va y viene porque se da cuenta que vos también lo estás tratando bien. Que lo comprendés. Lo también. comprendés, estás atrás de él, podés tener cosas con él. Pero si no, si vos te le pones el freno, el chico no te va a responder, ni grande, ni chico, ni secundaria, ni primaria, ni nada, no te va a responder directamente, de la manera que vos buscas que responda. Es verdad, aparte genera un temor a estar enfrente Llega de la hora todos. y te agarra el Sí, ataque, te vos da- decís, ay, ahora tengo tal materia, y no querés saber nada de tenerla porque sabés que el que tenés enfrente va a ser de terror para Sí, vos. sí, tienes razón. Porque a lo mejor no es que sea malo, sino que no sabe comunicarlo. Pasa muchas veces eso, que no pasa porque una persona sea mala o buena. Le cuesta mucho aprender a comunicar al resto y a llegar al chico, que no es fácil. A veces uno piensa, "Ay, yo me paro ahí adelante y doy la clase". Y no es me paro ahí adelante y doy la clase. Hay todo un montón de cosas dentro de una clase. Es verdad, tienes razón. Ahora hablando de justamente cosas que se hacían antes y ahora capaz que ya no son tan comunes, ¿recuerda una regla que antes existía y ahora ya no está vigente en las escuelas? Yo sí. Yo cuando entraba un profesor, todo el mundo hacía un silencio y se paraban al lado del banco y hasta que el profesor no saludaba, así entraran 20 profesores en el día, era obligación pararte en silencio cuando el profesor decía buenos días, y te sentabas cuando te daban la orden. Sí, era tipo régimen militar. Yo, por lo menos, estudié en la época del régimen militar, por lo tanto, ese era el régimen que tuve, el régimen militar. Yo hice toda mi secundaria en régimen militar. Después ya cuando entró la democracia tuvimos una etapa de mucho laissez-faire, el dejar hacer. Todo estaba bien, todo venía bien, que tampoco fue bueno porque nos fuimos al otro extremo. Hasta que encontramos el término medio, como pasa normalmente, socialmente pasó, no solamente en las escuelas. Pero eso sí, eso lo pasamos sin mal. Sí, la verdad. Y encima nosotras, colegio de monjas, tenías que rezar. Ah, Rezábamos Ah, Padres bien. Nuestros y Ave Marías en las 10 materias que teníamos, en inglés, en francés. Sabíamos rezar en todos los idiomas, chicos. Claro, en las escuelas de monjas te hacen rezar, ir a Sí, misa, y- una materia también. Sí, Y sí, cada sí. materia, ahora ya no, eso se Ahora perdió no. por completo. Nada. Hay monjas en las escuelas. Otra de las cosas que se sacó fue eso. Es decir, en ese momento vos tenías profesores, tenías los preceptores, tenías los rectores, todos eran monjas. Y era medio de terror el tema, pero bueno, después, pero era normal, para nosotros fue normal. Uno lo mira desde ahora que lo ves así de terror. Pero en el momento lo vivimos como lo vivían todos, porque para nosotros era normal esa vida. así. era algo cotidiano, algo del día al día. Claro. Del día a día era. Es más, yo cuando fui a escuela pública, en la escuela primaria, y cuando... Claro, yo también era bastante traviesa, no se crean que era un angelito, de terror. Y me acuerdo que cuando terminé la escuela primaria le dije a mi mamá, si podés mandarme a este colegio, yo amaba el uniforme. Ay, qué lindo ir con uniforme. Era algo que amaba. Después la monja me retaba siempre porque yo usaba las polleritas cortas. Tenía las piernas que eran flaquitas, era un untero, encima chueca. Con esa pollera por abajo de la rodilla era espantoso, era un tronco realmente, un uniforme marrón, toda marrón. Así que bueno, yo siempre la pollerita corta. Y la monja venía y me decía, bajate el dobladillo. Y ya lo bajé, le decía yo. No, tiene que estar por abajo. Y yo me agachaba para que vea que el dobladillo estaba largo. Mira que... ¿Qué truco? ¡Qué truco! ¿No? ¿Ve que está largo? Le decía. No, pero sí, pero sí, si algún alumno venía sin el uniforme, sí le decía. Porque bueno, uno elige el colegio y sabemos que hay reglas que son, si venís a un colegio donde el uniforme es a cuadrito, que es rojo, no podés venir con la campera amarilla. Es algo. Es algo obvio. Sí, yo amaba la escuela secundaria, porque después, es más, en cuarto y quinto año,
organizaba los actos escolares. Era yo ahí era feliz. No, en mate, no existía. No existía. No existía, no, ¿qué va a haber delegado? No, nos autos convocábamos de delegada. ¿Había algún problema? Bueno, voy a hablar con la rectora. Siempre había alguna que iba a hablar con la rectora, ¿viste? Siempre, bueno, voy a hablar con la rectora. ¿Qué, ¿están todos de acuerdo? Sí, bueno. Porque teníamos una rectora muy accesible. Sí, Susana. Susana, era una persona muy humana. Ella también nunca dejó de dar clases y nos entendía. Contacto con el alumno porque ella dio clases, fue profesora de todos nosotros. Sí. Y siempre tuvo grado a cargo, entonces de alguna manera ella tenía esa relación con el alumno. Entonces cuando era regente, es decir, trataba al alumno y lo conocía, porque ya lo había tenido como alumno, entonces le era mucho más fácil. Entiendo. ¿Recuerdan el primer día de clases que tuvieron como profesoras? Sí, yo ya te dije. Me mandaron a séptimo y dije, ¿y ahora de qué me he visto? Es verdad, lo dijo. Sí, ¿de qué me he visto? Si yo siempre trabajé en jardín de infantes, yo jamás estuve con chicos de grandes. Sí, lo comentó recién. ¿Qué pasó acá? Si yo vine para trabajar en primaria. Pero bien, bueno, me preparé una clase, me presenté, un grado bravo. Complicado Sí, pero después empecé a hablar, a dar la clase, me escuchaban, anotaban. Entró Susana y me dijo, profesora, la clase ya terminó. Hace 5 minutos. No sabía, yo seguía. Había preparado una clase como para todo el día. ¿Y el último día que dio clases en los Andes? Fue en el 22. 2022. ¿Y recuerda ese día? Sí, dije, bueno, el año que viene no trabajo más, ya está, listo. ¿Se despidió todos los alumnos que estaban ahí? No fue tan así, no porque fue tan así. Como sabía que ellos me tenían solamente en tercero, el año siguiente no me iban a tener y tampoco se iban a dar cuenta si estaba o no estaba. O sea, porque era una clase era, claro, solamente una por semana, me parece. Claro, que era una vez por semana y aparte venía solamente en un grupo. No es que estaba en varios grupos. Entonces, no me fue difícil. Además, bueno, fue una decisión que vine y presenté. Dije, chicas, busquen a alguien porque yo el año que viene no vengo. No vengo más. Y fueron distintas las situaciones porque, bueno, en mi caso no estaba frente de grado, por lo tanto no es. Cuando me jubilé de primaria, me acuerdo ese día, bueno, que una vez que tomé la decisión de hacerlo, después uno lo siente, porque viste, primero te liberás y después decís, lo extrañás. Sí. Pero lo que pasa es que pasaba, primaria estaba allá, donde está ahora, y subía para pasar a la tarde, me vine, digamos, me despidieron a la mañana, que me despidieron en el patio, me despedí de todos los chicos, qué sé yo, mañana y tarde, y después ya me pasé para acá. Automáticamente, entonces como que no perdí el contacto con la gente. Claro, seguía en la casa, no había una separación. Entonces no se sintió tanto esa jubilación, esa ida. Se sintió más la ida de acá porque me fui de toda la casa. Sí. No me fui solamente del secundario, me fui de toda la casa. Entonces ahí sí se sintió más. Sí. Ese tema sí fue más difícil. Y sí también me costó mucho el cambio de lo que era el trato con los nenes de primaria que con el trato con los chicos de secundaria. Pues yo estaba acostumbrada a mi amor, mi vida, y después me daba cuenta que a lo mejor el sexto año nosotros, mi amor, mi vida no iba, porque ya eran grandes, ¿viste? Es decir, el trato que uno tiene acostumbrado como maestra para hablar con ellos o como directora no era el mismo con los chicos, y bueno, eso lo tuve que ir cambiando también de a poquito con del el tiempo. Igual el cariño nunca se perdió. La mayoría todavía me conocía, después ya no, después ya vinieron chicos que no me tuvieron en primaria. Entonces ahí fue más difícil. ¿Qué considera, cuál considera la mejor virtud que tiene los Andes como institución? Una cosa especial que tenga. Que si sigue, que calculo que sí, porque conozco a todos los que están al frente, tanto acá en primaria y secundaria. Que sigue que es una familia. Está el cariño y lo que es una familia. Es decir, el cariño de los chicos con los docentes con los chicos, es decir, acá siempre lo que se intentó, desde que nos iniciamos como escuela,
digamos, es ser una familia. Nosotros lo que quisimos siempre fue eso, es decir, nosotros con Susana, que fue la directora anterior, nos pasábamos, cuando iniciamos primaria, que estábamos las dos, por ahí veníamos un sábado porque jugaba a los Andes para cuidar que no pasara nada. Y porque estábamos en construcción en la primaria, no había escuela todavía, había un aula. Entonces nos íbamos, preparábamos el mate y nos íbamos a la terraza, porque no estaba en el segundo piso, estaba una terracita, y ahí mirábamos todo y observamos que no se nos viniera la hinchada, que ninguno nos entrara para la escuela, que todo estuviera cuidado. Es decir, ese tipo de cosas. Es decir, hemos trabajado mucho para que la escuela saliera adelante. No hemos tenido fines de semana, porque si había que hacer festivales, había que hacer cosas, estábamos los fines de semana acá adentro, y nos acompañaban las mismas familias estaban con nosotros. Tuvimos en ese momento, había un grupo que era la Unión de Padres, que son los que nos ayudaban a construir, había un grupo de papás que estaban siempre también con nosotros ayudándonos permanentemente. Es decir, fue muy linda esa época de inicio y de que, bueno, y lo que quisimos crear fue lo que creo que quedó, que fue una familia. Una familia, sí. Y otra cosa muy importante, ¿no?, que se ve, es el cariño que uno le brinda a los chicos y que los chicos es recíproco. El saludarse con un beso, que no todas las escuelas se saludan con un beso. Yo paso muchas veces por alguna escuela donde están saliendo los chicos, fulanito, bueno, chau, chau, ¿no? Los chicos salen y yo veo que ustedes no. Chau, profe. Vienen, te dan un beso. Hola, profe, hola, profe, ¿cómo estás? Chau, profe. No existe en todos lados. Entonces, ese cariño es recíproco y es lindo y está bueno que siempre se mantenga. Que tanto los chicos que se sientan parte y el docente que se sienta también querido. Porque que alguien te salude es porque te sentís querido. Exactamente, tiene razón. Les agradecemos muchísimo por haber venido, por haber compartido sus experiencias. Por tomarse el tiempo de venir acá a la entrevista con nosotros. Y fue un placer. Fue muy lindo. Ustedes fueron muy amenos con nosotros, es decir, los entrevistadores fueron muy amenos, muy cordiales. Me alegro mucho. Bueno. Muchas gracias. Ustedes muchas también gracias. fueron muy amistosos. Gracias. La fiesta de los 25 años Sí, de años, sí. hay que venir. Sí. Sí, vamos a venir. Muchas gracias por obvio, venir. no nos vamos a perder la fiesta. Lo que más nos gusta. Exactamente, siempre nos gustaron las fiestas. Bueno, esto es Muchísimas todo por hoy. gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Gracias. ustedes por tomarse el tiempo. Nos vemos.